Bendiciones, bendiciones, buenos días, buenos días. Nuevamente el pastor Vladimiro Monroy en este jueves 27 de junio, a 3 días de que se nos vaya el sexto mes del año y llegamos al ombliguito del año 2024. Una vez más, el pastor Vladimiro Monroy desde la oficina pastoral de la Iglesia de Dios, Comunidad Cristiana, en la periferia del centro de Los Ángeles, con el único propósito de llevar un mensaje de salvación, un mensaje de poder, un mensaje de aliento, un mensaje de vida eterna a todas las personas que nos están viendo, especialmente a aquellos que no conocen a Cristo, que todavía, si murieran hoy, sus almas no tienen la seguridad de la salvación. Eso es lo básico. Es lo primero que todo hijo de Dios debe tener, la seguridad que el ratito que muera, en el momento que muera, o que la trompeta suene en los aires y Cristo Jesús aparezca en las nubes, no haya nada que nos detenga para estar con el Señor. Muy bien. Un saludo muy especial a todos nuestros seguidores alrededor del mundo, donde quiera que nos estén viendo. Un saludo muy especial a los hermanos de la Iglesia de Dios, Comunidad Cristiana en el sur centro de Los Ángeles. Un saludo muy especial a mis paisanos en Ipala, Chiquimula, Guatemala, que siempre, cada vez yo veo que hay más personas que están pendientes de esta transmisión o de mis publicaciones, de nuestras publicaciones. Digo nuestras porque no es conveniente hablar en singular. Así que un saludo muy especial. Muy bien. En esta oportunidad vamos a ir a la palabra. El tema para este día es cuando la crisis invade la vida de los hijos de Dios. Cuando la crisis invade la vida de los hijos de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de haber amanecido con vida este día, Señor, porque mientras otras personas ya no tienen la dicha de estar en este mundo, otros tristemente, Señor, quizás están en un hospital en condiciones lamentables, agonizantes. Otros quizás amanecieron en la cárcel. Pero nosotros, tú y yo, Señor, tú y yo, amigo que me estás escuchando, o hermano que me escuchas, tenemos suficiente motivo para agradecer a Dios y bendecirle por su fidelidad. Un saludo a todos los que nos ven, y aquellos que no van a poder vernos este día, esta mañana, en este momento. Ahí quedan las transmisiones en el www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org, o también en YouTube Vladimiro Monroy, Iglesia Comunidad Cristiana, y en el Facebook que queda ahí pues por un buen tiempo. Muy bien. Cuando la crisis invade la vida de los hijos de Dios. Estamos ya finalizando el sexto mes del año, ya el calorcito se deja sentir aquí en Los Ángeles, California, a diferencia de otros lugares donde está mucho más fuerte todavía, pero ya sea el calorcito, por eso nos vemos aquí un poquito cómodos para el calor, ¿no? Amén. O para resistir, mejor dicho, el calor. Filipenses 4:13, uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Yo creo que uno de los más cortos y que debemos de saberlo todos. Yo creo que, espero que no haya un solo cristiano que no sepa que diga Filipenses 4:13, pero que los hay. Amén. A veces uno se da cuenta de gente que tiene 20, 30, 40 años y la verdad que actúan como niños porque desconocen muchas cosas. Amén. Y no porque no las escuchen, no porque no se les enseñe. Pero Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Cuando se habla de crisis, se habla de un cambio negativo que golpea fuertemente y durante algún tiempo, o corto o largo tiempo, la situación. Me ha llegado una crisis terrible, dicen las personas, y a todos nos ha llegado. Todos hemos pasado crisis, y pasamos crisis y vivimos crisis. A veces son temporales, como dije, a veces por corto tiempo. A veces se extiende.
Por ejemplo, enfermedades incurables, enfermedades que llevan años y la gente no sana. Esa es crisis. La crisis en la familia, cuando hay problemas matrimoniales, familiares, cuando hay hijos que no se ajustan, pues, o que toman otros caminos y pues obviamente no cumplen las expectativas, no llenan las expectativas de sus padres. Crisis. La crisis puede ser por motivos de salud, por motivos de muerte de un ser querido, porque todos lo hemos vivido de alguna manera, por causas económicas, cuando alguien se queda sin trabajo y pasa meses y no encuentra un trabajo, se acumulan los pagos, la renta, la hipoteca, el pago del carro, las medicinas, la comida. La crisis puede ser por motivos también políticos, cuando tristemente los gobiernos también no llenan las expectativas, cuando los gobiernos no se rigen por la palabra de Dios, y tristemente lo que está pasando en nuestra querida Guatemala. Lo tengo que decir porque es la verdad. Amén. La crisis trae inestabilidad, puede darse un proceso repentino, también una muerte cuando menos esperaba, cuando nos pasó a nosotros un 1 de septiembre de 1999, cuando todavía un día antes a las 10 de la mañana pude hablar en la oficina con mi hijo, y otro día a las 5:15 de la mañana, 5:45, estaba muriendo en un accidente. Crisis que llegan, que no estamos preparados, que nos llegan repentinamente. La crisis o toda la clase de tribulación es parte de la vida, ya sea que llegue por sí sola o también por nosotros mismos, que nosotros la provocamos, porque muchas veces también hay crisis que nosotros mismos las provocamos. Las tribulaciones nos llegan a todos. Si el mismo Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Cristo nunca dijo que iba a ser fácil. Cristo nunca dijo que creyéramos en Él y que todo iba a ser color de rosa. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero una cosa sí es verdad. Él dijo: mas confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Y Él dijo: yo estaré también con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que nadie escapa de la crisis, nadie escapa de las tribulaciones, porque no respetan posición social. La crisis no respeta posición social. Que algunas veces las personas, depende de sus medios económicos, pueden superarla quizás de alguna manera, pero la muerte de un ser querido, esto no lo supera nadie. Una enfermedad incurable como el cáncer, que aunque ahora ya gracias a Dios hay la ciencia está bastante avanzada, a diferencia de épocas anteriores. Okay. Que tienen los medios como para buscar los mejores hospitales, los mejores doctores. Pero la crisis no respeta posición social. Y muchos lamentablemente los enfrentan por sí solos, y en su frustración acuden a los vicios, al suicidio, cuando ya no pueden ellos, y terminan quitándose la vida, creyendo que con eso lo van a solucionar todo. Mientras los cristianos la superamos tomados de la mano de Dios, y lo tomamos como parte de nuestra formación espiritual, que es la manera como Dios está tratando con nuestro carácter, como Dios nos está formando, como Dios nos está disciplinando, y que si nosotros superamos una situación que nos llega, tenemos ya experiencia para superar otra. Siempre recuerdo, hace unas 2 veces leí en mi juventud, y lo recomiendo, el libro El progreso del peregrino, porque ahí de todas las cosas que el peregrino, que el individuo pasa por esta vida, y tras una otra y otra y otra, y va saltando, y cada crisis que le viene la supera y va superando,
hasta llegar al cielo. Aleluya. El progreso del peregrino. Es un libro bellísimo, es una novela bellísima. Quien no la ha leído, yo se lo recomiendo. Pero dije, todo es parte de nuestra formación espiritual. Bueno, este sermón se divide en 3 puntos. Primero, la crisis de la enfermedad y la sanidad en Cristo. Porque si hay enfermedad, también hay sanidad. En Cristo Jesús siempre hay sanidad. La crisis de la ansiedad y nuestra fe en Dios. Porque no todo es crisis. Nuestra fe en Dios. Y tercero, la crisis de Cristo y su consolación. Para empezar, el primer pasaje de la Biblia, el primer punto, la crisis de la enfermedad y sanidad en Cristo. El profeta Isaías, en su capítulo 53, versículos 4 al 5, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Wow! Isaías ve proféticamente al Cristo sufriente, al Mesías, llevando nuestras enfermedades, nuestros dolores. 8 siglos antes, 800 años antes. A tal grado que los escépticos no creían que Isaías hubiera vivido 800 siglos antes de Cristo. Creían que había vivido después de Cristo, porque no podían aceptar cómo Isaías habló 8 siglos antes, viendo proféticamente el martirio de Cristo, tan literal como sucedió. Gracias a Dios, como decía uno de estos días, al descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran a principios de los 60, y ahí se encontró el libro, todo el libro de Isaías, y ahí pudieron comprobar que sí, en realidad el profeta había vivido, por las referencias y por los personajes que él cita en el libro. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. En la cruz Jesús hizo de nuestros pecados y rebeliones como suyos por medio de sus llagas. Él tomó nuestras enfermedades, Él tomó nuestras dificultades, Él tomó nuestras ansiedades, Él tomó todas nuestras culpas y por nosotros murió en la cruz. Todos hemos pecado y estábamos excluidos de la gloria de Dios. Así lo dice Romanos capítulo 3, 23. Por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. No hay una sola persona que no tenga pecado. Hasta el niño que nace en este momento, el bebito que está naciendo ahorita, está naciendo ya bajo la condición de pecado. Esta explicación debía hacerse por nuestros pecados. Esta expiación, esta muerte por nuestros pecados como el único camino a la salvación. Así que decía que hasta el bebito que está naciendo en este instante, está naciendo bajo la mancha de pecado. El único que nació sin pecado fue Cristo. Y que Dios utilizó únicamente como medio, como instrumento a la Virgen María para que naciera en su vientre. Pero Jesús, el niño, había sido engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. José solamente era un padre adoptivo que tuvo el privilegio de criar al niño con María. Amén. Entonces, pero el punto es que Cristo llevó sobre él todos nuestros pecados. Y dice, y por su llaga también dice que fuimos curados. O sea, en Cristo Jesús. La muerte de Cristo no solo nos salva el alma, sino también nos salva, nos cura nuestras enfermedades. Amén. Ese es el primer punto. El segundo punto, la crisis de la ansiedad y nuestra fe en Dios. Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera.
Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de nuestro Dios o de mi Dios. Qué sabiduría tan tremenda la de Salomón. Capítulo 30 del libro de Proverbios, versículos 7 al 9. Dos cosas te he demandado. No me la niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Salomón quería vivir una vida íntegra. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue. Y diga, ¿quién es Jehová? Que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. El materialismo, las cosas materiales, son necesarias, claro que son necesarias. No podemos vivir sin lo material. Pero no debe de ocupar el primer lugar. El primer lugar debe de ocuparlo Cristo Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Y hemos podido ver a lo largo de los años cómo la fidelidad se cumple, cómo Dios es fiel a sus promesas. Aleluya. Y cuando se le da el primer lugar a Dios sobre todas las cosas, Dios suple todas las necesidades. Cuando Dios es ignorado, hay consecuencias. Hay consecuencias. Él dice que Dios honra a los que le honran. Decía en la introducción que es lo que está pasando tristemente en mi país. Cuando Dios está a un lado, totalmente ignorado. ¿Okay? Y entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué se puede esperar? Pero cuando los líderes, los gobiernos toman en cuenta a Dios, las cosas toman otro rumbo. Aleluya. Entonces, al igual que Agur, uno de los autores del libro de Proverbios, debemos reconocer nuestras debilidades. Lo más importante que el ser humano debe tener esa valentía, ese valor, esa solvencia de reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestras faltas. Dice, antes que me muera, después de la muerte física, ya nada se puede hacer ante la fragilidad de la vida. Una vez la persona muere, no se puede hacer nada. Nada más valioso en el ser humano que la integridad personal durante nuestra estadía terrenal. Se dice que el niño comienza a mentir desde que comienza a hablar. Wow. Algunos le llaman mentiras blancas. Pero mientras es mentira, dice que los mentirosos no entran al reino de los cielos. ¿Sí? La Biblia clasifica a los mentirosos al igual que toda clase de pecadores. Y de ahí que el proverbista decía que no haya mentira en mi boca. Mas a los temerosos o incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago, ¿dónde? En el lago de fuego ardiendo en azufre, que la muerte segunda. Apocalipsis 21:8, el penúltimo libro de la Biblia, termina diciendo, ahí van los mentirosos, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras. Entonces, el autor de Proverbios no quería ser parte de esa estadística. El escritor del Proverbio no quería ser parte de esa estadística. Y el autor reconoce su debilidad y pide lo necesario para no correr el peligro de alejarse de Dios. Manténme del pan necesario. No sea que me des mucho y me sacie y me olvide de ti. Y lo hemos visto como personas. Yo lo digo constantemente, porque yo con mi familia llegamos a Estados Unidos
en el año 85. Yo conocí gente, no solamente en la iglesia donde yo venía, sino de otras iglesias, que los conocía, que eran fieles servidores, que estaban bien involucrados en la obra del Señor. Un día se vinieron a Estados Unidos. Y uno, claro, cuando uno llega a un lugar, lo primero que busca, trata de buscar a los amigos, ¿verdad? Por referencia, por lo que sea. Y vi a más de alguien, 1, 2 o 3, totalmente fracasados espiritualmente. Se habían dedicado a lo material. Tenían trabajos en la mañana, de 7 a 3 o 4 de la tarde, después se iban a un restaurante o a trabajar en limpieza unas 4 o 5 horas, y tenían trabajo para sábado y domingo. ¿Y la obra de Dios qué? ¿Y la iglesia qué? Algunos terminaron en divorcios, otros terminaron enfermos con cáncer, otros hasta con SIDA, tanta cosa. Eso sí, buenos carros, una vida más o menos holgada, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Entonces, por eso el proverbista dice: manténme del pan necesario. No quiere decir que no deseamos cosas grandes. Claro, yo he conocido a lo largo de mi vida cristiana grandes empresarios, a gente temerosa de Dios, que le da lugar a Dios en todo, sobre todas las cosas, y que invierten en la obra del Señor, pero nunca, al contrario, su vida cómoda o su solvencia económica les ha facilitado una vida más digna, y le pueden servir mejor a Dios también. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El autor reconoce su debilidad y pide lo necesario para no correr el peligro de alejarse de Dios. Entonces, gracias a Dios, los que hemos decidido servir a Dios. Y quizás pudiéramos estar en mejores condiciones a estas alturas, si nos hubiéramos ido por lo material. Varias veces lo he dicho y no me dejaré decirlo, que trabajaba como chofer de camiones. Aquí hice lo que en mi país no había hecho. Aquí le hice de lavaplatos, aquí le hice de limpieza, aquí le hice de ayudante de herrero, aquí le hice hasta de ayudante de albañil. ¿De qué no le hice? ¿Qué no le hice? Y bueno, tantas cosas que se dieron. Y cuando teníamos niños pequeños, y ya con la iglesia, mi sueldo era de $9 la hora, 9.35 creo. Había comenzado con 5.50, después fui ascendiendo. La vida era más barata, obviamente. Me ofrecieron, un familiar cercano me ofreció un trabajo donde iba a ganar 25 la hora. De 9 a 25 hay una gran diferencia. Era como para decir: esto me cayó del cielo y ahí me voy, pues. Y con oportunidad de ascender, de ascensos. Pero ya teníamos la iglesia. ¿Y qué hacía? Porque tenía que tener turnos rotativos, en la mañana, en la noche, en el día. Yo creo que a propósito lo hicieron, para ver si así dejaba la obra de Dios. Dije: no. Preferí con mis $9 la hora, 9.35, con niños pequeños. Pero gracias a Dios, hasta este día no hemos sido avergonzados. Aleluya. Y de esas podría decir muchas otras oportunidades que se han dado a lo largo de la vida. Pero siempre le hemos dado el primer lugar a Dios. Hoy, a estas alturas, quizás seríamos dueños de casas, de propiedades, de edificios. Viviríamos una vida asegurada, viajando por aquí, viajando por allá,
con buena aseguranza médica, con buen futuro. O quién sabe si tal vez no estuviéramos ya tampoco, ¿verdad? Quién sabe si ya no estuviéramos. Pero preferimos servirle al Señor. Y el servirle a Dios en el ministerio no es cosa fácil. El pastor recibe críticas, ¿de qué nos recibe? Hoy en las redes sociales se ve tanto, la gente cómo se expresa tan mal. Yo no digo que no haya un pastor, que no haya uno que otro que deshonra la obra del Señor, pero sí puedo asegurar que quizás en un 98%, quizás tal vez por no decir un 99%, los pastores que yo conozco dan su vida por las ovejas. En verdad dan su vida por las ovejas. En la pandemia lo pude ver, como pastores hasta tenían que agarrar trabajos extras para cubrir los gastos del templo, los pagos de la renta, por amor a la obra del Señor, por amor a la obra del Señor. Si tú piensas hablar mal, expresarte mal de un pastor, no porque yo lo sea, piénsalo bien. Antes de abrir tu boquita, piénsalo bien, porque te estás echando maldición sobre ti y sobre toda tu familia. Piénsalo bien. Aleluya. Uno de los problemas más es en el asunto de las finanzas. Como dije, hay pastores conozco pastores que trabajan en lo material, que sí, porque a mí me pasó, sin haber leído la Biblia durante todo el día, trabajando arduamente, sin haber orado, llegar a la iglesia a predicar. La iglesia, la gente espera un buen sermón, la gente espera una buena conferencia, pero no piensan si el pastor come o vive. A mí me pasó. Entonces, tener que a veces pararme en los semáforos, cuando iba con la van de la iglesia, el microbús de la iglesia, con gente para la iglesia, a leer en qué versículo iba a predicar. A mí me pasó. Entonces, eso es dar la vida por las ovejas. Así que ten mucho cuidado cuando te expreses mal de un pastor. Ten mucho cuidado, porque te estás echando maldición tú y tu misma familia. Yo no digo que no haya uno que otro, como dije, que deshonran. Tendrán que dar cuenta a Dios, pero en su mayoría. Y con respecto a las finanzas, no es el pastor el que maneja el dinero. Olvídate. Las iglesias tienen un tesorero, tienen una tesorería. Nosotros nos le damos cuenta una vez al año. En el mes de febrero se da el reporte de entradas y salidas a la iglesia. En la iglesia todos los hermanos que hoy firman el papel ahí para hacer todo por la transparencia. Aleluya. Así que todos son crisis. Pero en medio de la crisis, Dios es fiel. El tercer punto dice la crisis de Cristo y su consolación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 3 al 5. Si en alguien abundaban las aflicciones de Cristo, era en Pablo, después de su conversión, como él lo describe. Dice: como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajo, más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte. Muchas veces de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces había sido azotado, 40 azotes menos uno. Y él dice menos uno por no compararse con Cristo, porque Cristo recibió 40 azotes. Pero la ley decía 40 azotes, entonces eran 40 azotes menos uno para no compararse con Cristo.
3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día. He estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Con todo lo que él estaba viviendo, todo lo que describe ahí, que por falta de tiempo no lo vuelvo a leer, a repetir, pero la preocupación de él eran las iglesias, la vida espiritual de los hermanos, orando para que los hermanos fueran guardados de tentaciones, de tribulaciones, orando por la prosperidad de los hermanos, por la vida espiritual de los hermanos. Ese es el trabajo. Las tribulaciones por la causa de Cristo más bien le fortalecían para poder consolar a otros. Pablo había tenido una experiencia singular en encuentro con Cristo camino a Damasco. Singular, y digo singular porque nadie más la tuvo ni la ha tenido. Ese encuentro que Pablo tuvo camino a Damasco, Hechos capítulo 9. Cuando iba a perseguir a los cristianos, al mando de un pelotón, iba con autoridad, con cartas credenciales, dice, para apresarlos. Pablo había levantado su mano también para que apedreara a Esteban, había muerto apedreado. Pablo había sido perseguidor acérrimo del cristianismo, pero ahora Dios lo confronta, lo tira al suelo, está por 3 días ciego, pero en esos días dice que ascendió hasta al tercer cielo, y vio cosas que ojo no vio, ni oído han visto, ni han subido a corazón de hombre. ¿Qué cosas no miraría Pablo? Y dice, son las que Dios tiene preparadas para sus hijos. ¿Qué cosas no miraría Pablo en ese encuentro con Cristo? Por eso ahora por eso nosotros los que hemos creído en Cristo, no hemos tenido las experiencias de Pablo. No hemos tenido esa experiencia, claro que no. Pero hemos tenido experiencias profundas con Cristo. Y nada ni nadie nos detiene, porque sabemos en quién hemos creído. Y tenemos la seguridad plena, como siempre decimos, que si Cristo en este momentito, si ahorita mismo en esta transmisión suena la trompeta y Cristo aparece en los aires y los muertos en Cristo resucitan primero, esto se queda. Ese techo no nos detiene y vamos con el Señor. O si la muerte nos sorprende, sabemos para dónde vamos. No necesitamos rezos, ni misa, ni nada de eso, porque olvídate de todo eso. Olvídate. Eso es para fortalecer a los que se queden, pero lo que tú no hagas en vida, nadie lo va a hacer por ti. Eres tú el que tienes que tomar la decisión. El ladrón en la cruz, uno rechazó la salvación, se fue a la condenación eterna, y el otro la aprovechó. Y Cristo no le dijo al ladrón bueno, que se hizo bueno en ese momento, que te hagan rogativas, que te hagan rezos, que te hagan esto. No, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Al rico de la parábola, cuando le dijo, Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de mi lengua con su dedo, porque estoy atormentado en esta llama. Él no le dijo que tus familiares hagan esto por ti. Simplemente le dijo, estás cosechando lo que sembraste, ya no, nada se puede hacer. Nada se puede hacer. No, que tengo 5 hermanos en la tierra que no quiero que vengan a este lugar. Bueno, ahí tienen la palabra, tienen a Moisés, tienen a los profetas. Ahí tienen la palabra. No le dio esperanza. Lo que tú no hagas por ti, nadie lo puede hacer por ti. Amén. Tú eres el único responsable. Hasta el último segundo de tu vida. Una vez mueras sin Cristo,
olvídate, nada se podía hacer. Entonces, las tribulaciones por la causa de Cristo a Pablo más bien le fortalecían para poder consolar a otros. Y Pablo había tenido una experiencia singular, dije, en un encuentro con Cristo. Para Pablo, Dios es Padre de misericordias, Dios de toda consolación, que nos consuela en todo. Amén. En conclusión, nadie está libre de la crisis. Nadie. Todo lo atravesamos, todo lo experimentamos de diferentes maneras. El sufrimiento, la tribulación y toda angustia es parte de la fragilidad humana. Es producto de ser parte de una naturaleza caída. Pero al igual que Pablo en este caso, porque podríamos hablar de Job, por ejemplo, ¿quién no conoce la historia de Job? Un varón perfecto, un varón que no tenía ningún reproche de parte de Dios. David y tantos otros. Pero en Cristo hay consolación. La oración nos ayuda a mantener una vida llena de la presencia de Dios. La oración nos ayuda, así que necesitamos someternos a Dios. No hay crisis que Cristo no haya vivido, y por tanto podemos decir, el texto clave, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Filipenses 4:13, un verso cortito y que todo cristiano lo debe saber, lo debe tener en la punta de la lengua. Sin embargo, hay creyentes que tienen añales y no saben que es Filipenses 4:13. Y no porque no se les enseñe. ¿Okay? Bueno, hermanos y amigos, eso ha sido todo por hoy. Gracias por la atención. Vamos a ver a alguien quién más se ha conectado. Baltasar Ortiz y Pala Jardines de Ipala. Qué bueno, gloria al Señor, que estén pendientes. Por eso dije, cada vez siempre hay personas más que de mi pueblo que se conectan. Amén. Hermana Sonia Pineda, que siempre está pendiente, siempre. Carolina Gómez, Hugo Dones, doctor Dones, bendiciones donde quiera que esté, bendiciones. A Carlos Reyes, Pastor Carlos Reyes, un saludo, Pastor Carlos Reyes, Dios le ama. Y pues ahí todavía estamos saboreando ese desayuno del viernes pasado. Amén. Mirna Guerra, la señora Mirna Guerra Pinto, hasta Guatemala, y Pala Chiquimula, que también fuimos compañeros en la escuela. Isaías y Esperanza Mayor, que Dios les bendiga por el apellido, se me hace que también son de mi pueblo, de mi área. Así que gracias. Esta vez tuvimos la oportunidad de hacer esta transmisión en jueves, a veces la hacemos miércoles, a veces jueves, a veces viernes, dependiendo de los compromisos que se tengan. Amén. Pero en este momento damos gracias a Dios por las personas que se han conectado, oramos por cada uno. Hermana Sonia el otro día pedía oración. Amén. Así es de que con la ayuda del Señor, nuestra próxima transmisión será el domingo después del a mediodía del templo, pero hoy vamos a estar orando en el nombre del Señor. Padre, gracias te damos por esta oportunidad maravillosa de poder dirigirnos, Señor, a tu pueblo, a los hermanos, a los amigos. Gracias por las personas que se han conectado en esta mañana, por hermana Sonia, que siempre está pendiente de esta transmisión. Gracias, Señor Jesús, por Carolina Gómez, por el doctor Dones, por Pastor Carlos Reyes, por Mina Guerra Pinto, por Isaías, Esperanza Mayorga, y por todos aquellos hermanos que van a seguir viendo esta transmisión. A www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org. En YouTube también Vladimiro Monroy, Iglesia Comunidad Cristiana. Así que ahí están todos los videos. En la página que ya dije, www.Iglesia Comunidad Cristiana, ahí está también el blog de los artículos periodísticos que este servidor escribe. Dios me permitió estudiar periodismo, aunque no lo ejerzo,
porque Dios me llamó al ministerio, como dije, pudiéramos estar en otras posiciones, pero Dios tenía un plan para nosotros. Mucha gente no lo entiende todavía. ¿Ah? Hay gente que cuando me vieron pastoreando después de tantos años de no verme en mi pueblo, no se sorprendieron. Ellos pensaban que yo estaba empezando, ¿okay? Porque no esperaban. ¿Okay? Pero gracias a Dios, hasta este momento, yo no tengo de qué avergonzarme de servirle al Señor. Así que Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Nuestra iglesia está en el 430 al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la calle 21, en la esquina de la calle 21 y calle Wall, Wall de Pared. Nuestros servicios son martes y viernes 7:30 de la noche, domingo a las 10 de la mañana, y día lunes tenemos escuela de teología. Tenemos unos 22 estudiantes en ambos niveles, primer nivel y licenciatura. Pues ahí estamos trabajando para la obra del Señor. Entonces, así de que por hoy pues ha sido una bendición grande, un privilegio. Pero antes de despedirnos, queremos dar una oportunidad. Si alguien todavía no conoce a Cristo, si alguien no sabe, si muere en este momento, no sabe a dónde va, todo lo que tiene que hacer es decirle: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento, recibe mi alma. Y si lo estás diciendo de todo corazón, tu vida está dando un giro de 180 grados y tu vida nunca será la misma. Si estás reconciliando en este momento, reconcíliate también, Señor, antes de que sea tarde, demasiado tarde. Damos saludo al pastor Edwin Solórzano también, que ahí apareció. Gracias. Un día de esto le voy a hablar porque sí me interesa saludarlo. Pastor Edwin Solórzano también fue miembro de nuestra iglesia a principios, y gracias a Dios porque nos reconoce también, nos honra, siempre está pendiente. Tenemos pastores también, nuestra hermana Norma Donis en la capital de Guatemala, que también salió con nosotros, el pastor Francisco Vázquez en Zacapa, en Río Hondo, Zacapa, los pastores Galileo y Patia Barca, Hilario y Susi Vázquez en Oaxaca, México. También recientemente también ha habido mucha comunicación con el pastor William Compañero de El Salvador, que también tiene mucho aprecio hacia nosotros. Y por ahí han aparecido otros hermanos que dicen que son pastores que salieron de aquí, yo no sabía. Recientemente, ahora unas 2 semanas, me habló una hermana que aquí cerca donde vivimos, una iglesia bonita, grande, y me dice: yo fui de ahí con ustedes y ahora somos pastores aquí con mi esposo. Otra hermana también aquí por el norte de Los Ángeles también me dijo, la encontré el otro día en un banco, iba abordando el autobús y no me dijo, y me acordé de ella y me dijo: sí, yo de ahí salí, por eso estamos pastoreando. No le pude tomar su teléfono ni nada, porque solamente vi que se subió al autobús. ¿Okay? Es lo que Dios hace, es la obra del Señor. Amén. Así que gracias, pastor Edwin Solórzano, por estar pendiente también. Amén. Así que si tú has repetido la oración que dije, vamos a despedirnos, y en esta oración vamos a orar por ti, por todas las necesidades. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta transmisión. Gracias, Señor, porque todavía nos permites. Gracias porque mientras se pueda, Señor, lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por esa persona que por fe se está entregando a ti, aquel que está reconciliando, o aquellos que están entregándose a ti, Señor. Bendíceles, provee los medios para que puedan asistir a una iglesia donde reciban la palabra, donde puedan ser discipulados. Si viven en el área nuestra, pues, Señor, qué privilegio sería verles, tenerles, conocerles. Oramos por cada uno de los presentes, oramos por Carolina Gómez, por el doctor Dones, por hermana Sonia Pineda, por el pastor Carlos Reyes, por Mina Guerra Pinto, Aipala Chiquimula, Guatemala, Isaías Esperanza Mayorga, bendiciones también, por el pastor Edwin Solórzano y por todos aquellos que van a seguir viendo esta transmisión. Dios les bendiga, reciban un saludo de parte de mi esposa, que siempre está pendiente de la cámara, y nuestra próxima transmisión será el domingo del templo a eso del mediodía. Al próximo.